Bienvenido a Familia Osana. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. La semana anterior estuvimos hablando un poquito acerca de la vida de Mateo. Y hoy quisiera conversar sobre otro de los discípulos de Jesús, tal vez el más conocido de ellos, ¿verdad? Pedro. Y vamos a ver algunas cosas muy interesantes, lecciones muy interesantes que aprendemos de la vida de Pedro. Repito, el nombre de este mensaje es Apuéstalo todo. Juan capítulo 1, verso 35. Dice la palabra: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde vives? Les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro en griego. Esa escena es bien interesante porque esta es uno de los primeros encuentros que tiene Pedro con Jesús. Y se encontró con Cristo precisamente por medio de su hermano, que él caminaba con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista, como dice esa historia, señaló a Jesús: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él es el Salvador del mundo, él es el Mesías prometido. Entonces estos dos discípulos se fueron detrás de Jesús, Andrés. Y Andrés le dice a su hermano Pedro: mire, yo lo encontré, lo hemos encontrado, es el Mesías. Y Pedro se acerca a Jesús y Jesús le dice: ahora en adelante no te vas a llamar Simón, sino Pedro, ¿verdad? Recapitula un poquito la escena porque es muy importante para todo lo que sigue. La idea que tiene Pedro en mente sobre el Mesías va a dar al traste con muchas de las formas en las que él interpreta los mensajes de Jesús e interpreta el ministerio de Jesús. Porque dependiendo la manera como o las intenciones con las que nos acerquemos a Cristo, así interpretaremos el evangelio o interpretaremos lo que Cristo quiere hacer. Y ahorita a lo largo del mensaje voy a explicar un poco más lo que quiero decir. ¿Alguno de ustedes alguna vez y no necesito que me levante la mano, ¿verdad? Porque si no alguien lo va a ver raro a la par, pero ¿alguno de ustedes han ido a apostar a un casino? Yo lo más cerca que he estado de apostar es cuando apostábamos jugando bolincha, ¿verdad? A veces ganaba un montón y a veces perdía un montón. Pero si usted ha apostado, espero que no lo vuelva a hacer para empezar, pero también cuando apostamos es porque creemos que aquello que estamos viendo o que estamos apoyando vale la pena, tiene altas probabilidades de ganar, o mínimo por lo menos tenemos un sentido de como esa fe extraña que tenemos, ¿verdad? No sé por qué, no sé, pero le voy al 20, ¿verdad? Ayer me soñé y le voy al 15. Y la gente vive de esa manera, apostando cosas. Hay gente que apuesta todo en carreras de autos, de caballos, de todo, y agarran todo lo que tienen y lo apuestan, o entran a un casino, compran todas las fichas y agarran todo y lo ponen sobre la mesa. Y alguien dice: te has vuelto loco, es todo tu salario del mes, es todo tu dinero, ¿cómo lo vas? No, tengo una corazonada aquí que esto va porque va. Cuando el Señor llamó a Pedro y le dijo: ven y sígueme, Pedro tenía esa corazonada. No en esta escena, pero un poco más adelante, a Pedro el Señor lo llama y él deja todo y le sigue. O sea, es como si Pedro agarrara todas las fichas de la mesa del casino, todas, y todo en lo que él ha invertido, y lo pone sobre la mesa y dice: te apuesto a vos, yo sé que con vos vamos a ganar, va a irnos bien. Entonces
¿Qué es lo que tenía en mente Pedro cuando lo apostó todo? Porque igual que la semana anterior, cuando vemos que Mateo deja todo por seguir a Jesús, no es tan fácil como eso. Hay una historia, hay todo un trasfondo en el que Pedro está confiando para decir a Jesús: te lo apuesto todo. Y quisiera mencionar algunas cosas que también hoy, igual que la semana anterior, tal vez usted conoce, como conocía de Mateo, conoce de Pedro, pero déjeme contárselos. Pedro era, todos sabemos, un pescador. Él se dedicaba a eso. Pero no solo era pescador. Pedro era un hombre que se le llamaba, o parte de un grupo que se llamaba los celotes. Y esta gente era celoso del pueblo judío y estaban en contra, eran como revolucionarios, anarquistas. Ellos querían derrocar al imperio romano y volver a ser libres los hebreos, ¿verdad? Israel vuelva a ser libre. Entonces, a lo largo de la palabra notamos que Pedro siempre andaba armado, que él tenía ese pensamiento golpista continuamente, y eso es lo que él quería. Las profecías sobre el Mesías, una de las cosas que incluían es que él restauraría el reino de Israel. Y cuando a Pedro se le acerca a su hermano Andrés y le dice: hemos encontrado al Mesías, ¿en qué está pensando Pedro? ¿En la cruz? ¿Está pensando en la salvación del mundo? No, está pensando en que llegó la hora. Ahora sí vamos a echar mano de todas las armas. Esto va a ser una revuelta y vamos a irnos en contra de este imperio y va a ser impresionante. Y yo me uno a este hombre, y agarra todas sus fichas y dice: yo tengo lo que tenga que dejar y te lo pongo sobre la mesa. Entonces, tal vez eso cambia un poco tu idea acerca de ese Pedro tan despojado que dice: ay, yo sigo todo por ti, Jesús. No es en realidad lo que está pasando. Lo que Pedro está haciendo es: yo creo que si tú eres el Mesías, esto va a cambiar. Pone todo en la mesa. Dependiendo, decía al principio, de las intenciones que tengas, con ese corazón recibes el evangelio. Si tu necesidad es que estás enfermo y escuchas que Cristo sana, y lo primero que haces es acercarte a Jesús, no porque es Jesús, sino porque sana, entonces de repente tus expectativas van a ser bien cumplidas, porque Él sana. ¿Alguien sabe eso aquí? Él sana, pero de pronto no sanas y te llevas un golpe. Pedro tiene esa expectativa. Él piensa: este es el Mesías. Él tiene sí o sí que armar un ejército revolucionario y nos va a sacar adelante. Pone todas las fichas sobre la mesa. Mis hermanos, soñaba con la libertad. Pedro soñaba con la libertad. Y quiero compartirle varias cosas en esta conversación, porque igual que Mateo, Pedro tenía expectativas y algo le estaba pasando. Yo pensaba que, siendo Pedro un hombre en contra del imperio romano y habiendo sido Mateo alguien que estuvo a favor del imperio, cobrando los impuestos a los hebreos, cuando Jesús junta a estos dos bandidos como discípulos, no creo que hayan sido los mejores amigos. No sé si me van a entender. O sea, Jesús tenía dos tipos ahí que no se veían bien. Lo veía con rabia Pedro a Mateo como un ladrón, ¿verdad? Y Mateo tal vez con cierto recelo viendo a Pedro. Ese ambiente tenía Jesús y él no lo evitó, porque sabe que aquí vemos diferentes tipos de personas. Está el que está a favor de la ley y está el que infringió la ley. Y tal vez usted ve al otro y dice: uy, ese ladrón está sentado ahí, yo sé lo que hizo. Uy, mire ese otro, yo sé lo que le hizo a aquel otro. Y está sentado ahí. Pero ¿sabe quién está en medio de nosotros? Jesús, que quiere hacerte dejar de pensar en tu propia historia y en la historia de otro, y que pienses en su historia. Porque eso es lo que va a pasar en toda esta escena. Pedro se acerca a Jesús con esta idea de que va a ser una revolución impresionante. Tal vez Mateo no va a ser muy buen soldado, pero bueno, ya lo tienen ahí, está bien. Pero en eso está enfocado Pedro, en una gran revolución. Y Jesús a los discípulos, mis hermanos, les muestra cuál es su misión.
Jesús les abre los ojos respecto a qué es lo que Él desea. Jesús se va por el mundo sanando enfermos, se va a amar la gente, los abraza, los atrae a Él. Y Pedro está viendo todo eso, los demás discípulos también. Les dice: los perdonamos, el reino de los cielos se ha acercado. Y todos están asombrados, pero lo que Pedro está pensando es: qué lindo, esto se está armando. Jesús, por medio de estos milagros, está ganando a la gente. Y vamos a armar un ejército que vea. Porque eso es lo que hay en la mente de Pedro. Él está ganándose la confianza de la gente. Ahorita hace un partido político y esto se va a volver a encender como yo siempre lo he soñado. Pero hay un giro en la historia en un momento determinado. Y es cuando Jesús se acerca a los discípulos y les dice: muchachos, es necesario que yo muera. Ay, Señor. No, piénselo conmigo y métase conmigo en la historia. Pedro tiene la idea de que Jesús va a ser un gran revolucionario y Cristo aparece con la idea de que tiene que morir. Con razón Pedro se lo llevó aparte y le dice: Señor, no me parece un buen plan. Jamás te acontezca tal cosa. ¿Recuerdan esa historia? Dice la palabra: trató de convencerlo, de reconvenirlo. Jamás te acontezca tal cosa. Y Jesús se le quedó viendo a los ojos y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No piensas en las cosas de mi Padre, sino en las tuyas, en las de esta tierra. Lo que Jesús le está diciendo es: Pedro, yo sé que no te parece un buen plan, tenías otra cosa en mente, pero quiero decirte que desde el principio hasta el día de hoy has estado equivocado en la agenda. Yo tengo una agenda, tú tienes una agenda. Tú estás buscando lo tuyo, pero yo estoy buscando lo mío y no voy a renunciar a eso. Y quiero decirte que si no vas conmigo, hazte a un lado, porque tú no estás pensando en lo eterno, sino en tus propios deseos y tus propios caprichos. Hay momentos, iglesia, en que nos topamos con Jesús así y Él nos tiene que decir: ¿estás aquí por tu agenda o por la mía? ¿A alguien le ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. ¿Estás aquí por lo que estás pidiéndome o estás aquí por lo que yo quiero hacer? Yo tengo una misión. Y eso golpea el ego de Pedro, porque no puede entender cómo el Mesías está a punto de entregarse a la muerte. No puede ser el plan. Y no puede entender tampoco que el Mesías no quiera aceptar su ayuda. Si él está de su lado aparentemente, Él anuncia su muerte. Eso es impresionante. Después de que esto pasa, en Juan capítulo 17, que quiero pedirle que lo leamos, verso 22 al 23, Jesús hace una oración muy interesante por los discípulos. Juan capítulo 17, verso 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado y has amado a ellos como también a mí me has amado. Permítame, iglesia, porque estoy armando todo un escenario, porque quiero llevarlo al final a un punto. Entonces regáleme toda su atención para armar este rompecabezas. Jesús les anuncia que va a entregarse a la muerte. Ahora los tiene sentados en la última cena y les dice: muchachos, necesito orar, quiero orar con ustedes y por ustedes. Y parte de esa oración es esta escena donde Él les dice, le está dirigiéndose al Señor y dice: yo les he dado mi gloria. Y además dice: lo que quiero es que ellos sean uno, como tú, escuche eso, como tú en mí y yo en ellos. Y en esa unidad el mundo va a creer que me enviaste. Y de lo que Jesús está hablando es de que está allí sentado Mateo, de que está ahí sentado Pedro, de que está sentado Judas, quien definitivamente tiene una agenda completamente diferente a la de todos. Y está sentado Tomás, lleno de preguntas, y están sentados así todos. Juan, que ama profundamente al Señor. Ahí están sentados todos con diferentes pensamientos, todos con diferentes planes, todos con diferentes agendas. Y Jesús está orando al Padre: Padre, yo quiero que esta gente abandone sus agendas y se hagan uno.
Pero ellos lo van a hacer cuando entiendan que no son sus planes, sino la esencia que viene del Padre, que se depositó sobre mí, y la esencia que está sobre mí, que yo he depositado en ellos, para que ya la gente cuando los vea no hable ni de Pedro, ni de Juan, ni de Tomás, ni de Mateo, sino que hable de mí. Sea tan evidente su testimonio acerca de quién soy yo por su identidad. Pero iglesia, para ese momento Jesús está a punto de ir a la cruz, y eso todavía no ha pasado. Jesús está a punto de ascender al cielo y esa unidad todavía no ha existido. Pero Él ora de esa forma. Entonces tenemos a Jesús preocupado porque esas múltiples maneras de pensar se caigan. ¿Sabe que creo que es la misma preocupación que el Señor tiene hoy para nosotros? Que el punto no es cuál es la agenda del que está a la par tuya, o qué es lo que anda buscando o pidiendo, o cuál es la vida o cuál es el pasado del que está a la par tuyo. Lo que Jesús quiere es que seamos ¿qué, iglesia? Así como el Padre en Cristo y Cristo en nosotros, uno. Y mire, sigamos la línea, porque esta historia a mí hoy tengo muchas ganas de predicar y me emociona muchísimo. Pedro todavía está muy confundido. Para esa altura todavía él no sabe claramente qué es lo que está pasando. Todavía tiene la esperanza de que este señor revolucionario se levante. Y dice la palabra en el capítulo 26, verso 31 al 35, que Pedro hace algo bien intrépido. Y lo vamos a leer, por favor. Estoy poniendo como mucho fundamento para dejar en su corazón dos enseñanzas al final. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Miren, mis hermanos, volvamos a la idea de que Pedro considera a Jesús un revolucionario, que él estaba seguro de que Cristo iba a causar una revuelta y los iba a liberar, pero ya anunció que va a morir. No sé si alguna vez en esas apuestas que usted ha hecho en los casinos, estoy bromeando obviamente, pero imagínese que usted haya apostado en una carrera de caballos y falta una vuelta para que termine. Cuando salió de la meta, usted tenía toda la esperanza de que iba a ganar. Eso decían los pronósticos, eso decía todo, era el mejor de todos. Y usted dijo: lo apuesto todo con tanta confianza. Pero falta una vuelta y va de último. Y no solo va de último, va jadeando de manera que parece que va a caer muerto en el camino. Y entonces usted comienza a pensar si retira o no la apuesta, porque está a punto de perderlo todo. Cuando Pedro escucha que Jesús dice que va para la cruz, y en esta escena el Señor les dice: todos se van a escandalizar de mí, Pedro lo que está haciendo es como el último esfuerzo, como el último empujón, diciendo, más convenciéndose a sí mismo que a Cristo, diciendo: no, igual voy a apostarlo, yo voy contigo, oiga, no, y si hay que morir yo muero, aquí está, sigue todo, sigo confiando en ti. Y Jesús le dice: Pedro, no quieras engañarme. No, pero yo lo apuesto todo, yo creo que vas a ganar, yo creo que aunque vas de último parece que vas a morir, parece que le aposté mi vida a algo que se pierde, parece que este camino no va para ningún lugar, pero te prometo, yo te apuesto todo. Y Jesús dice: no me mientas, porque en el fondo, en el último minuto, cuando veas que voy de último y no voy a llegar y no voy a ganar y no voy a lograr la victoria, en el último minuto vas a retirar la apuesta y vas a dejar de confiar en mí. Aunque tenga que morir, aunque todos estos benditos te abandonen, yo no te abandonaré. El Señor le dice: no mientas. Has confiado en mí todo este tiempo, has ignorado el pronóstico del médico, pero el día en que te digan que eso es lo que tienes y es definitivo, ese día vas a renegar de mí. No me mientas, porque has estado confiando en mí mientras ha estado todo este proceso, pero cuando llegue el último minuto y veas que no voy a ganar, te vas a defraudar de mí.
No sé si me va a entender en la escena. Cuando estés esperando que yo haga y que yo logre y que yo gane y que yo alcance, pero sientas que te estoy defraudando, en lo único que vas a pensar es en ti. Y en momentos como esos es donde abandonamos la fe, porque habíamos comenzado dándolo todo. Oiga, tan feliz, usted dice, le entregué mi vida a Cristo, es lo mejor que he hecho. Pero llegan esos tiempos en que se suponía que Él te iba a llevar a mejores cosas y no está pasando. De hecho, parece que Él está muriendo. Parece que todas las fuerzas a su alrededor le están ganando. Es como si el futuro fuera demasiado oscuro. Pedro dice, yo lo voy a dar todo por ti. Y Jesús dice, eso no va a ser así. El gallo no va a terminar de cantar cuando tres veces me vas a haber negado, Pedro. Yo no veo a Jesús como resentido diciéndole esto. Más bien se lo anuncia para que Pedro sepa que Jesús conocía lo que iba a pasar, que se lo anunció. Mi hermano, mi hermana, no sé si usted ha estado en esos momentos. Yo he estado ahí, en esos días que el caballo va de último y dan tantas ganas de solo dejar todo botado. Antes eras testigo de un Jesús victorioso que sana. Pedro lo vio sanar gente, Pedro lo vio liberar demonios, estaba tan orgulloso de andar con él, se convirtió en su guardaespaldas. La gente quería venir a Jesús y él decía, no te es permitido, vos no, niños, no molesten al maestro. Y él estaba ahí tratando de poner el orden, tan feliz de caminar con Jesús. Y aquí parece en esta escena que él está todavía muy motivado, pero la verdad es que tiene mucho miedo y tiene mucha como dudas. Él está lleno de preguntas. Y eso se confirmaría un rato después, cuando Pedro retiró la apuesta. Mateo capítulo 26, verso 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a jurar bajo maldición, maldito yo, es como decir así, yo no conozco a ese hombre, maldito si conozco a ese hombre, no lo conozco. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Lo notan? Ese es el Pedro que pensó que Jesús iba a ganar, pero cuando faltan 30 metros para la meta y ve que todo está perdido, él decide salvar su inversión y quita todas las fichas sobre la mesa y dice, no, ya no le apuesto a este caballo. ¿Qué era lo que iba a pasar si Pedro hubiera dicho que sí andaba con Jesús? Pues nunca lo sabremos en verdad, porque no pasó. Algunos dicen que tal vez lo hubieran apresado para matarlo o algo así. Yo creo que no, porque si lo hubieran querido apresar para matarlo, hace rato lo hubieran hecho. Pero Pedro le tiene miedo a algo que no sabe que va a pasar. No sabe qué es lo que va a suceder, pero él tiene mucho temor. Pero lo que más pienso es que él se arrepintió en ese punto de haber entregado tanto. ¿Te has avergonzado algún día de haber entregado tanto? No sé por qué estoy en esto. Llegar al punto de sentir que de verdad no vale la pena. Y entonces cuando te confrontan en el trabajo o te confronta la vida y te dice a los ojos, yo te he visto con él, de pronto dudas y piensas, la verdad es que no, nunca he estado con él. Y no te reconoces a ti mismo diciendo eso. No puedes creer que estés negando a Jesús
Pero ¿sabe qué realmente están negando? No es a Cristo, están negando tu idea de Cristo. No sé si me doy a entender. No están negando a Jesús, están negando la idea que tenías de Él, las cosas que pensabas que Él iba a hacer, toda la expectativa que te habías armado sobre Él. Y Pedro dice: no, la verdad es que no. Él de por sí ya va a morir y no se va a dar cuenta que yo hice esto. No. De por sí, si al final esto no es cierto, ¿qué va a perder? La verdad es que páseme esas birras, van para adentro. La verdad es que arranquémonos esta ropa, ¿qué caso tiene? La verdad es que toma este dinero y ya, hagamos este negocio. Y empiezas y mandas todo a volar y decides que ya es hora. En un momento de arrebato mental, solo lo tiras todo por la borda. Eso es bien interesante, iglesia, porque antes de que usted piense en alguien más, yo creo que todos hemos estado en ese día en el que parece que no vale la pena, que parece que va a perder, que parece que el evangelio no tiene tanto sentido como prometía al principio, pero en esos momentos de la vida no promete tanto. Iglesia, hay días que ser pastor es genial, hay otros días en que no es tan genial y no promete tanto. Y sí he estado en esos puntos en el que uno dice: ¿y si negamos esto y ya? Porque todos hemos estado ahí. Y Jesús no ignora que hemos estado ahí, ni tampoco te condena por eso. Pero yo estoy aquí predicándole sobre esta escena, porque el punto no es si lo has pensado, el punto es cómo estás reaccionando a eso. Porque no va a ser una vez en la vida que lo pienses, ni una vez en la vida que lo sientes. Jesús sabe que experimentamos esa presión todo el tiempo. Pedro la está viviendo y dice: yo dejé todo lo dejé por seguir a este hombre que está a punto de morir, que no era o no parece ser el Mesías que yo creí que era. Y la verdad es que ya. Eso es muy fuerte. A todos nos ha pasado. Mis hermanos, lo interesante es que apenas cantó el gallo, la palabra no dice que Pedro se sintió feliz y siguió adelante. Dice que se fue, salió del lugar y comenzó a llorar amargamente. Iglesia, ¿por qué está llorando Pedro? Escuche lo que le voy a decir. Pedro está llorando porque por primera vez en su vida, por primera vez en todos estos años que ha seguido a Jesús, que ha sido celote desde que nació, por primera vez en su vida, le importa más a alguien que toda su esperanza de libertad. Por primera vez está llorando por Jesús y no por el hecho de no ser libre. Porque hay momentos de la vida cuando decides negar a Jesús y estás allí tendido en esa cama, que te das cuenta que lo más importante no era la sanidad, sino que Él ya no está. Que lo importante no era que Él no te estaba dando el camino de placer que querías. Lo importante es que estás tirado allí en tu casa con un sentimiento y entiendes que no era el placer lo que perseguías, era a Él y lo dejaste ir. Benditos momentos de fracaso que nos hacen quedar sin nada para entender que Él es todo. Pedro no está llorando porque el reino no se va a establecer, está llorando por Jesús. Por primera vez en toda su vida, él entiende que lo que importa es Cristo y ya no lo tiene. Todo está perdido porque Jesús va a morir. Y ya que importa el reino, pero Jesús va a morir. Pero la historia da un giro absolutamente inesperado. Pedro se va para su casa, los discípulos se van, de vez en cuando se reúnen. 3 días muy inciertos, porque Pedro no pensaba que Jesús fuera a resucitar, no lo creía. Si lo hubiera creído desde el principio lo hubiera dicho, pero nunca lo creyó. Pero dice la palabra que 3 días después llegó una mujer a tocar la puerta donde ellos estaban y les dijo: muchachos, no está el cuerpo. Y me imagino cómo a Pedro le corrió un escalofrío por todo el cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque el plan que él creyó que había fracasado, y al caballo que le retiró todas las fichas,
acaba de levantarse de las cenizas para ganarlo todo por encima de todos, estar posicionándose en lo más alto y llevándose toda la gloria. Jesús resucitó. Porque esa es la sensación cuando hemos abandonado a Cristo y después vemos que Él no estaba obsoleto. Por un rato disfrutamos el pecado, por un rato disfrutamos hacer lo que nos dio la gana, por un rato lo negamos con fuerza, pero luego nos damos cuenta que al Cristo que dábamos por perdido se levanta otra vez. Que su plan era otro, que no coincidía con el nuestro, es verdad, pero que a Él nadie lo detiene. La palabra dice que Juan relata que los dos, él y Pedro, iban camino a la tumba, y Pedro iba corriendo más adelante porque Pedro no podía creerlo. No podía creer que de la nada hubiera remontado esta historia. Y todos aquí sabemos que Jesús, después de resucitar, en una de las oportunidades que se apareció a los discípulos, le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro le dijo: sí, Señor, 3 veces. Y le dijo: apacienta mis corderos. Lo que Jesús le está diciendo a este hombre es: Pedro, yo sé que tu plan era este tema del reino y todo eso, pero yo quiero involucrarte en mi agenda y quiero preguntarte si me amas a mí o amas lo que quieres, lo que buscas, lo que persigues. Te quiero preguntar: ¿me amas a mí o amas tu agenda? Te quiero preguntar: ¿estás buscando todavía lo que buscabas antes o ahora me amas a mí? Aquí estoy, Pedro, tenés otra oportunidad. Allá me negaste y allá creíste que el reino era más importante, por eso trataste de salvar tu vida. Pero te lo estoy preguntando hoy, después de que me viste resucitar y me viste ganar, y puedes creer en que yo no tengo quien me detenga aquí parado. Quiero preguntarte otra vez: ¿confías en mí? Y Pedro la tercera vez le dice: tú lo sabes todo. Te amo. Perdón, yo no lo había entendido. Yo andaba persiguiendo otras cosas. Yo me perdí en mis propios planes. Yo vi el reino según mis pensamientos y me extravié en eso. Pero ya hoy entiendo. Perdón. Apacienta mis corderos. Eso es: inclúyete en mi agenda. Conectémonos, Pedro. Seamos uno, como el Padre en mí y yo en ti. Tengamos una misma agenda, Pedro. Dios te trajo esta mañana aquí para que renuncies a tus agendas, y el Señor te está viendo a los ojos y te está diciendo otra vez: ¿me amas? Y usted le va a responder como usted siente en su corazón. Probablemente le vas a decir: con todas mis faltas la estoy pulseando, tú sabes que te amo. Y Él te va a decir: entonces quiero preguntarte si vas a seguir con tu agenda o vas a ser como el Padre en mí y yo en ti, porque el mundo va a creer solo si tú te alineas conmigo. Solo si dejas de pensar en que eso que tienes en mente es lo que debe sí o sí pasar, y te abrazas a mi plan y te abrazas a mis propósitos, a mis proyectos. Eso es lo que quiero que hagas, Pedro. Esta historia dio un giro completamente inesperado. Y ahora quiero decirle, terminando rápidamente, las 2 enseñanzas, las 2 lecciones que creo que podemos aprender de toda esta escena. En primer lugar, le quiero decir a esta iglesia: quédate. ¿Alguien escuchó eso? Quédate. Quédate cuando parece que Él va perdiendo. Quédate cuando la instrucción que Él te dio parece que es menos emocionante que la que el mundo te ofrece. Quédate cuando todos los pronósticos anuncian que podrías perderlo todo. No te vayas. Quédate. Por más difícil que sea el panorama y por más compleja que sea tu temporada, no todo está perdido. Escúchame, iglesia, todo va a estar bien. Es Jesús. Y Él sabe levantarse aún de la muerte. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿O qué pasarás en días que están por venir? ¿Qué es lo que va a suceder? No tengo idea, pero escúchame, iglesia, quédate.
No renuncies, no te vayas. Porque al final Él siempre se levanta con poder a tu favor. Siempre. Él siempre lo hace. Puede decirle a alguien cerca de usted: quédate, dígale, quédate, todo va a estar bien. Puedes decírselo porque hay alguien que necesita esa palabra esta mañana. Puedes decirle: quédate, todo va a estar bien. Iglesia, escúchame, te prometo que todo va a estar bien. Escúchame, Pedro, piedra. Te llamó piedra. A un hombre inconstante como usted y como yo nos llama piedras firmes. Quédate, no te vayas, todo va a estar bien. Y número 2, aunque a veces la situación sea frustrante, esa misma situación, como decía hace un rato, es la que nos hace entender que nada tiene sentido sin Él. Usted se está culpando por los errores que cometió. Quizá puedes aprovechar esos errores para levantarte y decir: de eso entendí que nada tiene sentido sin Él. Yo creí que lo que ocupaba era esto y esto y esto, y la frustración, el fracaso y el haber mandado todo a volar en un momento me hizo entender que nada tiene sentido sin Él. Creí que cuando alcanzara esas cosas me iba a sentir mejor, pero en esa cima solo me aparté a llorar, porque entendí que nada tenía sentido sin Él. Entonces repito, si quieres quedarte con algo y no te acuerdas de todo el enredo que hice en todo este mensaje, quédate con 2 cosas. Guarda 2 cosas. Número 1, no te vayas, todo va a estar bien. Número 2, de tus frustraciones aprende que nada tiene sentido sin Él. Y no te sientas único cuando has fallado, cuando has negado al Señor. No te sientas único. A todos nos ha pasado. Pero no te quedes ahí. Y entonces, ¿qué tiene que ver toda esta enseñanza con el tema de ser testigos? Tiene muchísimo que ver. Lucas capítulo 22. Acompáñeme por favor para cerrar con este pasaje. Y si usted gusta acompañarme de pie, eso estaría bien con su Biblia. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Jesús quería que Pedro fallara? No. Pero le dijo: Pedro, el tiempo que viene va a ser duro, pero desde ahora quiero decirte una cosa: yo voy a estar contigo ahí. Y en segundo lugar, cuando vuelvas, tus fracasos van a ser la forma en que vas a poder afirmar a otros. Tus temores, tus miedos, tus momentos de haberlo rechazado, pero después de haberte levantado, serán tu testimonio de lo que yo hago contigo. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. No te vayas, iglesia. Todo va a estar bien. Aprende de tus frustraciones, que no podemos sin Él. Y de todo eso, por favor, no te lo calles. Cuéntaselo a alguien, porque tus heridas y tus traspiés que
que Satanás quiso usar para alejarte definitivamente. Escúchame, hoy todavía estás de pie y eso será testimonio a muchos más. ¿Quiero que tropieces? No. Pero empezando por este servidor, sin haberlo planeado muchas veces, hemos tropezado. Pero el Señor nos pone de pie para decirnos: todavía cuento con tu mensaje y con tu testimonio. Hay gente acá a la que el Señor le está hablando muy fuerte esta mañana. Escúchame, porque tu identidad y quién eres no está definido por lo bueno o lo malo que hiciste. Por eso a veces las frustraciones son buenas, porque nos traen a memoria que solo importa Él. Esta mañana, iglesia, solo importa Él. Solo importa Él. Cuéntale eso a todos. No les hables de tus grandezas. Háblale de cómo Él se acercó a ti, de cómo te amó. Es bien interesante que conforme, tal vez en la juventud más temprana, uno es duro para juzgar. No sé si a ustedes les pasó. Uno es duro para juzgar porque hay errores que uno no ha cometido. Entonces se siente como que, ¿cómo aquellos van a haber hecho todo eso? No, hombre, voy por un camino aquí que a mí jamás. Mire qué mal, mire qué mal, mire qué mal. Y te vuelves un juicioso, un poco feo, un poco raro. Pero conforme pasan los años, si has aprendido algo de tus golpes, te vuelves humilde. Y el Pedro que vemos en el libro de los Hechos todavía tuvo que aprender muchas cosas más, pero tiene un corazón muy diferente. Y ojalá de todo lo que has vivido aprendas que todo se trata de Él y cuéntaselo a todo el mundo. Gracias por compartir con nosotros. Síguenos en Facebook e Instagram como Familia Osana y sé parte de nuestros servicios cada domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos.